Hola, buenas tardes para todos. Quiero darles la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy a cargo de la doctora Gina Olarte con el tema em, ¿qué se debe revisar para un cierre fiscal? Recordemos que la doctora Gina Olarte, su perfil profesional, egresada de la Universidad de Pamplona en la carrera de Contaduría Pública, en especialista en gerencia tributaria y auditoría de impuestos con más de 10 años de experiencia en el sector industrial, comercial y de servicios. Bueno, como es habitual, quiero contarles pues todo este ecosistema de aprendizaje que estamos realizando en este año 2024 que está realizando la firma y pues que quiero ofrecerle no solamente a nuestros clientes, sino a todas las personitas que han podido estar conectadas en nuestras redes sociales y es el poder capacitarnos gratuitamente en esta franja a partir de este año. Entonces voy a compartirles em, nuestro, nuestras capacitaciones para que puedan así tener la oportunidad de escanear el código QR. Las personas que todavía no se han inscrito a nuestros webinars tengan la oportunidad de suscribirse para que les llegue todo el material que nuestros consultores exponen en todos estos webinars que nos comparten. Nuestros webinars, las personas que pudieron tener la oportunidad de ver el webinar el día de ayer a cargo de la consultora Verónica de la Cruz, fue para auxiliares contables, cómo determinar un deterioro de cartera. Nuestro webinar del día de hoy, qué revisar para el cierre fiscal. El webinar del 30 de enero para los gerentes, cómo leer los estados financieros y qué anexos debe contener. Y así sucesivamente tendremos de a 3 webinars para cada año. Entonces, súper importante que se suscriban y que por medio de este código QR puedan ingresar sus datos para que así les llegue toda la información. Recuerde que cuando escanean el código, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, también a que se suscriban a nuestro blog informativo. Bueno, en este momento pues quiero pues agradecer este espacio, agradecer pues el que se hayan conectado pues a los espacios que ha definido la firma BLR Consultores pues para el aprendizaje. Decirles pues que estamos pues en todo un proceso pues para eh, mejorar nuestros servicios y para poder brindarles a ustedes todo un apoyo en cuanto al manejo pues de la información contable. El día de hoy vamos a tratar un tema que se refiere, o digamos que más bien es un interrogante que tenemos todos en estas fechas. Ese interrogante es: ¿qué revisar para el cierre fiscal? Pues en la búsqueda, digamos que de respuestas a ese interrogante que nos suele acontecer en estas fechas, digamos que aquí hay unos puntos pues que considero pues como importantes a tener en cuenta. El primero se refiere pues al proceso de cierre fiscal y verificación del cierre contable. Tenemos otro punto importante a tratar que se refiere al cálculo de la renta líquida. Tenemos el cálculo del impuesto diferido y del impuesto corriente, el registro contable pues de estos impuestos, la elaboración de la conciliación fiscal, formato 2516, y la presentación pues del formulario de la declaración y del formato de conciliación fiscal. Entonces, vamos a revisar como primera medida el proceso de cierre fiscal y esa verificación del cierre contable. Tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de cierre fiscal, pues este se debe hacer de forma simultánea con ese cierre contable. Entonces, el primer punto que debemos validar en ese cierre contable es verificar
que la empresa cumpla con la hipótesis del negocio en marcha. Recordemos que este es como el punto de partida para lo que es la elaboración de la información o la preparación de la información. Nosotros hoy en día pues tenemos el decreto 2420 que contiene pues toda la información de las NIF, ¿cierto? Y digamos que allí hay unos anexos que se refieren, entonces hay un anexo al grupo 1 pues para las empresas del grupo 1, un anexo 2 que se refiere pues a la sección de las pymes, y por ya más adelante hay un anexo 5. Este anexo 5 es el que define cómo se debe llevar la información o cómo se debe presentar cuando una empresa no cumple con la hipótesis del negocio en marcha. Al respecto, pues, para las compañías pues, que tienen esa situación, pues las Supersociedades tiene dispuesto en su portal una infografía donde ustedes pueden consultar pues como todos los indicadores pues que permiten definir si la empresa cumple o no con la hipótesis del negocio en marcha. Este punto puede ser responsabilidad de la administración. Obviamente, como contadores debemos entregar el insumo necesario pues para que la administración pueda hacer esa evaluación. Un segundo punto sería pues las actividades pues que son para el cierre contable. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues que se elabore una lista de chequeo. ¿Qué debería contener esa lista de chequeo? Lo primero que yo debería hacer es verificar el cierre del año inmediatamente anterior. Digamos que esta validación primaria se hace de una forma muy sencilla, genera un balance de comprobación pues del 1 de enero al 31 de diciembre del año que estemos revisando. En esa validación, ¿qué debo hacer? Pues mirar saldos anteriores de cuentas de resultado. ¿Cuáles cuentas? Cuentas 4, 5, 6 y 7, pues de acuerdo pues a los códigos de PUC que generalmente usamos los contadores, y determinar que esas cuentas estén en cero. También debemos validar pues que nuestro balance esté cuadradito. Recordemos que se maneja partida doble, por lo tanto las sumas del débito y del crédito deben ser iguales. Algunos software pues permiten grabar documentos sin que el documento pues esté cuadrado, entonces sí es importante hacer esa validación. Una segunda validación sería la revisión de las cuentas del efectivo y equivalentes al efectivo. ¿Qué tenemos ahí? Las cajas. ¿Qué se recomienda validar a las cajas? Pues las cajas deberían tener un arqueo periódico para determinar pues que la información que contienen sea real y coherente. Debemos validar pues al finalizar el año las cajas menores, que se hayan hecho los respectivos reembolsos de caja pues para que no se nos queden gastos por fuera del periodo. En cuanto a bancos, digamos que debemos validar que la información de mi saldo contable pues sea igual a mi saldo fiscal, es decir, a la del extracto, ¿sí? La norma pues nos indica que no deben haber diferencias de este tipo a nivel de extractos. Por allá pues en el artículo 268 del Estatuto Tributario se puede consultar pues al respecto. Otro punto a validar son pues las cuentas de bancos en el exterior. Respecto a este tema, ¿qué debemos tener? Pues que se deben medir de acuerdo pues a las normas que tenemos establecidas, que es el artículo 269 del Estatuto Tributario. Debemos estimar la diferencia en cambio, ya sea por ingreso o por costo o gasto. Respecto a esta última, pues nos trae la información exógena de este año, pues un cambio importante en la cual pues se debe reportar esa diferencia en cambio. Entonces, si se trata de costo-gasto, debo reportarla pues en el formato 1001. Si se trata pues de un ingreso, se debe reportar en el formato 1007. Los conceptos pues ya los pueden encontrar en la resolución 1255 del 2022, pues para que ese reporte no nos quede sin realizar este año, pues porque es uno de los cambios importantes que trae la información exógena. Otro de los puntos a revisar es lo que tiene que ver con la revisión de las cuentas por cobrar. Respecto a este tema, pues a nivel contable tenemos que, digamos que la norma tributaria nos indica
Para las empresas del grupo 2 tenemos la sección 11 donde habla pues de todo este tema de las cuentas por cobrar. Ayer este tema se habló ampliamente en nuestro webinar que ustedes pueden consultar pues en el portal de YouTube, en nuestro canal, para que puedan determinar el deterioro de las cuentas de cartera o de las cuentas por cobrar bajo norma internacional. Para efectos fiscales, pues digamos que hay una diferencia y es que ya aquí no hablamos de deterioro, sino de una provisión de las cuentas de cartera, ¿sí? Esta provisión de cartera está reglamentada pues por el artículo 145 y 146 del estatuto. Tenemos provisión de cartera general o individual, entonces pues es una de las evaluaciones que debemos hacer. Tenemos también en las cuentas por cobrar para revisar si tenemos saldos de cuentas pues con socios o accionistas para determinar el cálculo de los intereses presuntivos que debemos llevar a nuestra declaración de renta. En cuanto a los inventarios, pues tenemos nosotros que los mismos no deben tener diferencias entre el saldo contable y fiscal, que deben corresponder pues a la realidad del negocio. Adicionalmente, pues en cuanto a inventarios, se recomienda o debería suceder como mínimo un conteo físico al final del periodo, pues para determinar la realidad del mismo. Los inventarios son tratados y se deben llevar pues de acuerdo a la sección 13 de la NIF para pymes. Eh, a nivel, pues, tributario o fiscal, tenemos algo que es la disminución. Esta disminución está dada en el artículo 64. Tenemos disminución de inventarios de fácil destrucción o pérdida, los cuales, pues, son equivalentes al 3% de la suma del inventario inicial más las compras. También en este mismo artículo se nos indica la baja por obsolescencia de inventarios que sean debidamente destruidos, reciclados o chatarrizados. Pues esto indica la norma para que proceda esta deducción, pues debe haber el documento que soporte esa destrucción, las pruebas necesarias. Ese documento pues debe estar firmado por los responsables de la compañía. En cuanto a inventarios, pues que estén asegurados, la disminución que me permite la norma solamente es hasta los valores que no hayan sido indemnizados por la aseguradora. De igual manera pasa cuando un inventario, pues hay un responsable y ese responsable asume esa pérdida. Entonces yo solamente puedo disminuir mi inventario a nivel fiscal por los valores pues que no me hayan sido restituidos. El siguiente tema a revisar tiene que ver con activos fijos. Tengamos en cuenta que los activos fijos, pues para la norma internacional, tenemos la sección 16 y sección 17 para pues el reconocimiento contable de estos activos fijos, los cuales están determinados por las políticas contables de la compañía. Aspectos a tener en cuenta, la depreciación y amortización, pues porque digamos que las mismas se registran de acuerdo a la política contable. A nivel fiscal tienen pues un límite dado pues por el Estatuto Tributario en su artículo 137. Para el caso de las amortizaciones, pues tenemos que el máximo valor a descontar pues no puede exceder el 20% del costo del activo. Debemos validar si hubo venta pues, de activos fijos para determinar si hay pues, lugar al impuesto a las ganancias ocasionales, si tenemos recuperación de deducciones. Tenemos que validar pues, los ajustes que haya al lugar en los activos fijos. Otro tema pues, a tener en cuenta se refiere pues,
al descuento que tenemos por el IVA en activos fijos reales productivos. Recordemos pues que la norma en su artículo 258 me permite deducir el IVA que yo pague con esos activos. Eso está ampliamente pues también está reglamentado en el Decreto Único Tributario 1625 del 2016 pues para consultar la procedencia. En cuanto a la revisión de pasivos, pues la norma que nos indica, digamos que a nivel fiscal los pasivos se tienen como deudas, ¿cierto? Y estas deudas deben estar respaldadas por documentos idóneos y con el llenado de todas las formalidades exigidas para la contabilidad. Entonces, nosotros tenemos que, en el caso de los obligados a llevar contabilidad, pues deben cumplir con esa formalidad y para los no obligados deben cumplir con la formalidad de fecha cierta. Em, Hay, digamos que algunos pasivos contables que no son admitidos a nivel fiscal, como las provisiones, el pasivo por impuesto diferido o algunas deudas pues por demandas que no hayan sido pues todavía aceptadas en cabeza pues de quien tenga el derecho. Eso pues en cuanto a lo que tiene que ver con todo el tema de la verificación de nuestros saldos contables. Otro de los puntos pues que se habló que debemos tener en cuenta es el cálculo de la renta líquida. Recordemos pues que esta renta líquida es la base para liquidar nuestro impuesto, ¿sí? Entonces, digamos que su determinación está regulada en el Estatuto Tributario. Aquí tenemos pues un ejemplo de cómo sería la liquidación de la renta líquida y partimos de nuestro estado de resultados. Tenemos que la base son los ingresos netos del ejercicio, donde yo puedo tener ingresos brutos, ingresos financieros, otro tipo de ingresos. Se me aceptan las devoluciones para deducirme dentro de pues, esos ingresos netos. Siguiente pues, a esos ingresos, hay una serie de costos y gastos que la norma me permite deducir, ¿sí? Recordemos que esos costos, gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma. Y nosotros tenemos, pues, que hay un artículo, pues, principal, que es el artículo 107 del Estatuto Tributario, que es el que nos habla de las expensas necesarias para yo poder deducir mis costos y gastos en el impuesto de renta. Entonces, uno de los puntos importantes tiene que ver con los principios de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Adicional a eso, debemos tener en cuenta pues, las normas de bancarización hoy vigentes del artículo 771-5. Tenemos que las transacciones hoy en día deben estar soportadas pues con unos documentos formales como son facturas electrónicas, cuando son facturas a crédito, recuerden que debemos tener el acuse de recibido o el registro pues ante el portal de la DIAN. Tenemos documentos, soportes electrónicos para los no obligados a facturar. Para el caso de todas nuestras obligaciones laborales, pues deben estar soportadas con nómina electrónica. De igual manera, debemos exigir en nuestros pagos con los no obligados la seguridad social, pues como soporte para que todos estos costos y gastos sean procedentes. Para nuestro ejercicio tenemos ingresos netos de 808.314.000, un total de costos y deducciones de 721.531.000, lo cual nos da una renta líquida de 86.783.000. Este valor es el 10.74% de mi ingreso neto. Es lo que nosotros denominamos pues el margen sobre el cual estamos tributando. Entonces, este tipo de indicadores es muy importante validarlos y revisar la coherencia pues histórica que tienen los mismos. El otro punto que vamos a hablar en este momento se refiere al cálculo del impuesto corriente y diferido. Entonces, en este punto, digamos que partimos de nuestra renta líquida de 86.783.000.
tenemos unas ganancias ocasionales gravables equivalentes a 1.000.000 de pesos. Calculamos nuestro impuesto de renta sobre esa base de renta líquida, que es el 35%, equivalente a 30.374.000, una ganancia ocasional del 15%, que suma 150.000 pesos, para un total de impuesto a cargo de 30.524.000. Para nuestro ejercicio tenemos un anticipo del año anterior por 11.099.000, tenemos unas autorretenciones por 3.233.000. Recordemos que estas autorretenciones deben ser iguales a la sumatoria de todos mis formularios 350 presentados durante el año, ¿sí? Tenemos retenciones por 220.000 pesos, las cuales deben estar certificadas o soportadas, para un total de retenciones de 3.453.000. Nuestro cálculo del anticipo del año siguiente nos está dando 18.222.000, con lo cual tenemos un saldo a pagar de 34.194.000. Eso es en cuanto al impuesto de renta corriente. Ya cuando tenemos nuestro impuesto diferido, recordemos que hay cálculo del impuesto diferido cuando se nos presentan diferencias a nivel de nuestra base contable y de nuestra base fiscal. Para nuestro ejercicio estamos tomando unos activos por construcciones y edificaciones, por equipo de cómputo y por depreciaciones, los cuales presentan diferencias. Estas diferencias son temporarias. Recordemos que hay diferencias temporales, diferencias temporarias. Cuando hablamos de diferencias temporales, pues decimos que son las que no se revierten en el tiempo. Diferencias temporarias, como en este caso, que nos generan en algunos casos gasto y en otros ingreso. Entonces, nuestra base para la determinación de construcciones y edificaciones es de 226.100.000. De 226.100.000, los cuales estamos grabando pues a una tarifa del 15%. Esto nos suma 33.915.000. Tenemos equipo de cómputo con una diferencia activo de 195.000 y unas depreciaciones con una diferencia de 600, de una base de 1.900.000 para un impuesto de 665.000 pesos. Ahora vamos a hablar del registro contable del impuesto. Entonces, en este registro contable, entonces vamos a mirar lo que se refiere pues a los gastos. Debemos que hoy en día debemos tener en cuenta la base de acumulación o devengo y que deben ser reconocidos en el periodo en el cual correspondan, incluso si su pago se produce en un periodo diferente. Esto lo podemos consultar a nivel del Estatuto Tributario en el artículo 21-1. Entonces, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, tenemos un gasto por impuesto de renta de 30.524.000, unas retenciones en la fuente y autorretenciones por 3.453.000, un anticipo del año anterior por 11.099.000, un anticipo para el año siguiente de 18.222.000 y un impuesto de renta por pagar de 34.194.000, y con esto estaríamos completando nuestra partida doble para el registro contable que debe quedar en la vigencia sobre la cual estamos liquidando el impuesto. Otro de los puntos pues a tener en cuenta en nuestro cierre es la elaboración de la conciliación fiscal y la presentación de las declaraciones y formatos de información exógena. Entonces, en la conciliación fiscal debemos tener en cuenta pues que es una obligación formal para los obligados a llevar contabilidad y que se genera pues a raíz de las diferencias que tenemos en la aplicación del marco técnico normativo contable y de las disposiciones de nuestra norma fiscal, o sea, del estatuto tributario.
No están obligados a presentar este formato las personas con los ingresos, los contribuyentes con ingresos brutos fiscales inferiores a 45.000 VTs. Eh, digamos que no están obligados a presentar ese formato por medios electrónicos, pero sí están obligados a elaborarlo y a conservarlo para el momento en el cual la administración lo requiera. Digamos que si se incumple con esta norma, pues de entregar la información exógena de la conciliación fiscal, estaríamos hablando de una irregularidad en la contabilidad, de acuerdo pues a lo que se estima en el artículo 772-1 del Estatuto Tributario. Respecto a la presentación de la declaración, pues tenemos que esta se realiza mediante el formato 110. Las fechas, pues, para los vencimientos para la presentación, pues, están indicados en el calendario tributario y van desde la declaración y pago de la primera cuota se debe hacer desde el 1 de mayo y la segunda hasta el mes de julio. El reporte de conciliación fiscal es el formato 2516, que como lo indicamos se debe presentar por medios electrónicos. Bueno, y hasta aquí llegamos con nuestra presentación. Muchas gracias.